Desde el Kremlin declaran que los envíos de sistemas de defensa antiaérea prometidos por Washington a Kiev solo alargarán el conflicto, perjudicando a la parte ucraniana. También afirman que este armamento no impedirá que Rusia logre los objetivos que persigue en el país vecino. Asimismo, Moscú advierte a las naciones occidentales de los riesgos de una escalada incontrolada del conflicto. En paralelo, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso comparó al mandatario ucraniano con el fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Afirmó que al apoyar a su gobierno, los políticos occidentales se convierten en patrocinadores del terrorismo. De esta forma, el alto cargo hizo referencia al reciente atentado contra el puente de Crimea, así como a los bombardeos contra la central nuclear de Zaporozhye y los asesinatos de figuras públicas. Now, what the NATO has to do to prevent and deter the use of nuclear weapons by Russia. But what's important, and I have to underline that once again in my statements to the international community, preventive strikes, the preventive action so that Russia would knew what would happen to them. And not in return, waiting for the nuclear strikes first and then to say what's going to happen to them. Честно говоря, от этих видеороликов волосы встают дыбом, что лично с теми людьми, с которыми я с Азова контактировал, общался, я бы никогда в жизни не мог сказать, что они способны такое делать. Эти люди даже недостойны называться военнослужащими, как по мне. Потому что последнее дело прикрываться мирными жителями как щитом и прятаться у них за спиной, и тем более расстреливать их. Это, я не знаю, как глубокую ненависть и отвращение к таким людям. El presidente ruso se ha reunido en San Petersburgo con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Escuchemos algunas de las declaraciones que hicieron los altos cargos. Nuestro país siempre ha sido partidario de que todos los estados tengan igualdad de acceso a los beneficios del uso pacífico de la energía nuclear. Al mismo tiempo, continuaremos considerando que hay que hacer todo lo posible para contener la propagación de las tecnologías atómicas militares. Los asuntos actuales suman importancia a nuestras consultas, haciéndolas imprescindibles. Tenemos asuntos pendientes en materia de seguridad nuclear, en particular en la central de Zaporozhye. Usted sabrá que estoy intentando prevenir un accidente nuclear allí, que podría derivar en un gran perjuicio general y para la región. Según la información publicada por el OIEA, respecto a la situación que se vive en torno a la central nuclear de Zaporozhye, Grossi tenía planeado abordar en la reunión la creación de una zona protegida alrededor de la planta. Por su parte, el mandatario ruso destacó que su país siempre ha apoyado la labor del organismo. Dado el contexto internacional, Putin también puso de relieve la relevancia de evitar la politización de asuntos relacionados con la energía atómica.
So far, we do not have a concrete plan how to defeat the fascist Russia and its fascist regime. I'm being asked about that, but it's not my task. My task is more modest, and it is to help Ukraine in a unified way. La ex candidata demócrata para las elecciones presidenciales del 2020, Tulsi Gabbard, anunció que abandona el partido. La política dijo que está controlado por las élites que promueven la guerra y le da un carácter racial a cada asunto. Ya no puedo seguir en el Partido Demócrata actual. Ahora está bajo el control total de una camarilla elitista de promotores de guerra, que son impulsados por un despertar cobarde que nos divide dándole un carácter racial a cada asunto y avivando el racismo contra los blancos. Creo en un gobierno que sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Desafortunadamente, el Partido Demócrata de hoy en día no es así. En cambio, representa un gobierno que es de, por y para una élite poderosa. Además, el ex rival de Joe Biden dijo que el Partido Demócrata socava las libertades dadas por Dios, protege a los delincuentes, usa la seguridad nacional para perseguir a sus oponentes políticos y arrastra al país a una guerra nuclear. La política hizo un llamado a sus compañeros demócratas a que tengan, como dijo, sentido común, mentalidad independiente y se unan a ella y abandonen el partido. Tulsi Gabbard ha criticado en varias ocasiones la política del presidente estadounidense, acusándole de echar leña al fuego de la división en Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a fondo a una de las figuras más destacadas del panorama musical de Rusia, un director de orquesta latinoamericano que ha triunfado en este país de genios musicales. Le damos la bienvenida a Freddy Cadena. Freddy, muchas gracias por estar con nosotros en RT. Muchísimas gracias por la invitación. Y un gusto estar con ustedes aquí. Freddy, usted ha comentado en otras comparecencias ante los medios de comunicación lo complicado que ha sido abrirse camino en un país como Rusia, siendo usted ecuatoriano. Cuéntenos cómo comenzó su carrera acá. Tengo entendido que fue en los tiempos de la Unión Soviética, claro. ¿No? ¿Cómo llegó? Claro. Territorio ruso. Sí, bueno, por supuesto, abrirse camino y sobre todo hacer una, digamos, tener una trayectoria profesional en el mundo de la música clásica en un país como es Rusia, por supuesto que es muy complicado. No es fácil. Yo llegué a estudiar, como tú bien lo has dicho, en la época todavía que existía en la Unión Soviética, a través de una beca de estudios que logré conseguir en Ecuador y vine en el lejano año 84. Sí, o sea que ya tengo un buen tiempo acá. Bueno, empecé a estudiar mis estudios en lo que se llama el Colegio de Música, después de nivelarme de estudios, mis conocimientos y todo, entonces ya entré al Conservatorio Tchaikovsky, donde me gradué en el 94 en la Facultad de Dirección de Orquesta y de Ópera. Sí.
Usted es uno de los directores de orquesta más exitosos de Moscú, como mencionábamos antes, pero profundiza, cuéntenos más cómo toma esa decisión, porque usted ha contado que cuando niño escuchó un concierto en su escuela y le pareció que el director, creo que era de un coro, como que hacía magia, ¿no? Para que todas las voces sonaran armoniosamente. Usted quería aprender ese truco de magia. Exacto. Finalmente lo domina, ¿no? Exacto. Justamente yo siempre cuento, porque es una anécdota que les pasa a todos los niños. Ante la respuesta militar rusa a los atentados terroristas ucranianos, se está desmoronando la retórica victoriosa de Kiev. El gobierno ucraniano intentaba persuadir a todo el mundo de que Rusia no tendría capacidades suficientes para ataques contundentes y anunciaban una pronta victoria, exigiendo más armas a sus socios occidentales. Ante ello, parece que hicieron caso omiso a las advertencias de Moscú sobre una respuesta dura y proporcional a los sabotajes desde Ucrania. Vamos a revisar estos cambios de retórica desde Kiev junto a Fernando Monroy, donde incluso Ucrania ha llegado a prohibir por decreto cualquier tipo de negociación con Rusia mientras esté Vladimir Putin en el gobierno. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, vamos a revisar los detalles sobre la confrontación de declaraciones entre Occidente y Rusia. Y es que Moscú ha señalado que muchas de las informaciones que vienen por parte de Occidente son parte de una propaganda. Por ejemplo, habla de medios de comunicaciones que han utilizado este tipo de retórica. Dicen, Rusia está perdiendo y Putin no se le puede permitir. Por parte de la BBC de Londres dice, el sueño de la victoria rusa de Putin se le escapa en Ucrania. Y de Washington, de New York Times dice, de mal en peor para Rusia. Y estos medios han elegido este tipo de enfoque, mientras Kiev, las fuerzas de este país de Ucrania, han mantenido una fuerte ofensiva contra las repúblicas del Donbass. Y eso ocurre en el marco de las declaraciones por parte, por ejemplo, de la OTAN, que señalaba el único modo de parar la guerra en Ucrania es demostrar que Putin no gana en batalla. También la Unión Europea señalaba que Rusia sufre cada vez más pérdidas y será vencida. Mientras tanto, por parte de las autoridades de Ucrania habían señalado de que Ucrania es cada vez que es capaz de vencer a Rusia en el campo de batalla y les ruego, dicen, a que permanezcan en refugios. Así le decían a la gente que estaba en el Donbass y también en medio del conflicto armado. Y vamos a revisar más casos sobre las versiones que vienen por parte de Ucrania y luego son desmentidas por parte de Rusia. Vemos las declaraciones de un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Alexei Arestovich. Él señalaba el 6 de marzo que Rusia casi ha agotado sus misiles de tipo calibre. Luego, el 10 de octubre, el Ministerio de Defensa de Ucrania señalaba que han atacado a Ucrania con misiles de tipo calibre, los mismos que estaba hablando el asesor de la oficina presidencial de Ucrania. Y tenemos otro caso, vamos a revisar lo que decían recientemente por parte de las autoridades ucranianas el 8 de octubre en cuanto al crucero de misiles enviados a Moskva y el puente de Kerch, el puente de Crimea, que aseguran que se han hundido y así alardeaban de este paso que había tomado por parte de Kiev, estos atentados contra esta infraestructura de Rusia. Mientras tanto, por parte del país eslavo de Moscú, han señalado, por ejemplo, el 10 de octubre, hoy hemos asestado un duro golpe contra los objetos de energía, comunicación y también gestión militar de Ucrania y cualquier otro intento de atentado tendrá una dura respuesta. Así han señalado y han dado una respuesta dura a las declaraciones que también se han dado por parte de Ucrania, Mauricio. En este contexto, ¿se mantiene abiertas las posibilidades de diálogo? Sí, bueno, Rusia ha tratado varias veces de realizar un acuerdo de paz, llegar a un diálogo con las partes ucranianas. Sin embargo, Ucrania no quiere nada realmente. Lo que dice el gobierno de Zelensky es que por decreto presidencial se prohíben las negociaciones de paz con Vladimir Putin. Mientras tanto, en Rusia dicen que se espera un cambio de postura del presidente de Ucrania o bien un nuevo presidente. Y es así como se desarrolla el conflicto. Por un lado,
está Ucrania llamando a viva voz que estaba ganando el conflicto, pero ahora vemos que todo el país está en alerta. ¿Intereses realmente de Ucrania o está persiguiendo los intereses de Occidente? Te agradecemos. Lo hemos consultado. El analista geopolítico y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Sebastián Salgado, denuncia que el gobierno de Zelensky satisface los intereses occidentales, sacrificando las vidas, dice, de su propia población. Opina que ahora lo que hace falta para entablar un diálogo es un cambio de gobierno en Kiev. El presidente Zelensky responde directamente a intereses occidentales, sacrificando, lógicamente, la paz de los ucranianos y las ucranianas. Y en ese sentido, evidentemente, él está ahí para obedecer los mandatos de la OTAN. Y en ese sentido, hemos visto de qué manera ha despreciado durante años lo que fueron los acuerdos de Minsk, que pudieron haber sido una oportunidad de paz increíble tanto para rusos como para ucranianos, pero sobre todo para la población del Donbass, que padeció el asedio de Ucrania durante 8 años, y que demuestra una vez más que no existen posibilidades de diálogo en tanto y en cuanto a una búsqueda de acercamiento de paz. Lo que hace falta en Ucrania para que pueda haber un diálogo que concilie a las partes es evidentemente un cambio de gobierno. Las protestas por el descenso del nivel de vida provocada por la guerra económica de Occidente contra Rusia llevan a que en algunos países del bloque comunitario la gente tenga que cambiar sus raciones. Así, en España, la alta inflación ha afectado en mayor medida al consumo de los alimentos saludables y las personas se ven cada vez más obligadas a acudir a restaurantes de comida rápida. Ante esta situación, los más vulnerables son las familias de escasos recursos que tienen que limitar más su alimentación. Francisco Guaita tiene los detalles. La subida de precios en la cesta de la compra no está golpeando a todos por igual. José Carlos tiene 31 años de edad. Alquila un piso con 2 compañeros en Madrid. En los últimos meses reconoce que acude cada vez más a restaurantes de comida rápida. Le gustaría comer más sano, pero el coste de los alimentos frescos se ha disparado. Me he visto obligado a consumir más fast food, más comida basura, debido a la inflación, ¿no? A la subida de precios tan bestia que está pegando todos los supermercados. Ese alza de precios genera una brecha mayor de desigualdad entre los más ricos y los más empobrecidos. Se ve en la cesta de la compra. Las familias más vulnerables se ven condenadas a dietas más limitadas. El dinero no alcanza. Los alimentos más saludables desaparecen en los hogares con menos poder adquisitivo. Está más difícil, ¿por qué? Porque ya te digo, el sueldo es el mismo y el gasto es el doble o el triple. Los alimentos acumulan en España una subida anual de más de 2 dígitos. Supera el 15% según la Organización de Consumidores y Usuarios. La leche, el pescado, la carne, la fruta y las verduras son las que más suben. Sin embargo, bollería, los refrescos azucarados, los helados o los platos preparados son los que menos han crecido. De ahí que el Gobierno de España esté proponiendo una cesta de la compra contra la inflación, una cesta de productos tipo que garantice la alimentación saludable y que sea un espaldarazo para las familias que están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo. Dentro de una misma ciudad hay grandes diferencias en salud. Dependiendo del barrio en el que habitas, puede haber una brecha de casi 4 años de esperanza de vida. La dieta junto al deporte son 2 de los factores principales para tener o evitar problemas de salud. De acuerdo con el último informe, en España 6 millones de personas no pueden comprar los mínimos alimentos recomendados. Cada vez va a haber más gente que no pueda llegar a fin de mes asegurando una alimentación sana para su familia. El mayor consumo de alimentos ultraprocesados y de comida rápida tiene un inconveniente más. Es uno de los principales responsables del aumento de obesidad y sobrepeso en este país. Un problema más de salud que acentúa la inflación disparada en España. Francisco Guaita, RT, Madrid.
Rusia advierte a Estados Unidos y sus aliados europeos de que se verá obligada a tomar medidas adecuadas, incluso las asimétricas, por su implicación en la crisis ucraniana. Desde el Ministerio de Exteriores expresaron su esperanza de que en Washington entiendan los riesgos de una escalada incontrolable. Moscú destacó que no rechaza el diálogo con Estados Unidos, pero insiste en que sea equitativo mientras la administración norteamericana se puso a sí misma en aislamiento. De igual manera, se señaló que Washington fracasó en sus intentos de formar una coalición antirrusa. Por otro lado, en el Parlamento ruso destacaron que al apoyar el régimen de Zelensky, los países occidentales patrocinan el terrorismo. El presidente de la Cámara Baja hizo alusión al atentado ucraniano en el puente de Crimea, los bombardeos incesantes contra las centrales nucleares y los asesinatos de las figuras públicas en el territorio de Ucrania y Rusia. En este sentido, Moscú recuerda que no se negocia nada con los terroristas.